tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol, donde ya saben que repasamos la actualidad de toda la comarca. Y hoy en concreto nos vamos a centrar en el municipio de Mugardos. Vamos a analizar, en este caso desde el punto de vista de uno de los partidos de la oposición, cómo han sido pues estos primeros meses de mandato en los que, como sabrán, el Partido Popular gobierna en minoría. Vamos a analizar hoy la actualidad de este concello con la portavoz de Izquierda Unida en esta localidad, Pilar Díaz. Muy buenas tardes, señora Díaz, y bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer como siempre. Hablábamos de ese inicio de mandato en Mugardos. ¿Qué balance puede hacer su grupo municipal de estos primeros meses, como digo, con el Partido Popular gobernando en minoría? Es un balance que, como todos los balances, tiene claros y oscuros. Por una parte es un balance positivo en cuanto a que la herencia recibida sigue permanente y sigue estando. No hay más que ver las obras que se ejecutaron en los meses pasados o las obras que se están ejecutando, como el pabellón, el pavimentación del Penso en Franza, el aparcamiento en la parroquia de San Juan, la pavimentación que se estaba en la oposición, pero que sí ha decidido ejecutar porque además contaba con la ventaja de tener un presupuesto para el año 2015 aprobado. Se están viendo durante estos días que hay concellos que los están aprobando. Sin embargo, el Partido Popular contaba con la disposición orzamentaria necesaria para ejecutar unas obras que ya habían sido gestionadas por la anterior corporación. En ese sentido tenemos que decir que es positivo porque son obras que nosotros consideramos como nuestras y como los grupos que en aquel momento las apoyaron. Y en cuanto a lo que sería cosecha propia, por así decirla, creemos que muy basada en una política de gestos, el marketing político que siempre se nos achaca a la izquierda que no sabemos manejar, es verdad que la derecha lo maneja perfectamente y está utilizando todas las redes sociales, eso sí, muy poquita los medios oficiales del concello, mucho más sus redes sociales propias, para crear un clima que se están dando pasos para realizar cosas, pero que en realidad ni están concretados ni están tampoco en debate dentro de la institución. No estamos a referir a la senda peonil o a la cesión de la Casa del Reloj o a la posibilidad de que el cuartel no se vaya de Mugardos. Esos son temas que no han entrado en la escena política, por decirlo de alguna forma, donde se tiene que debatir. No hay ni una sola comisión ni un solo órgano colegiado que haya debatido de esas cuestiones, por lo tanto un déficit democrático importante, porque sí se debería de conocer la opinión de los grupos municipales en cuanto a la viabilidad o no, el apoyo que pueden tener sus proyectos y el coste que significa para el concello de Mugardos o el apoyo que puedan tener otras instituciones. Y después también en ese sentido tú comentabas un gobierno del Partido Popular en minoría. Sí. Un gobierno del Partido Popular en minoría, pero ha dejado claro desde el primer pleno que el gobierno es el que gobierna, tiene la capacidad legal después de las diferentes reformas de la Ley de Bases de Régimen Local. El gobierno tiene la capacidad legal para poder gobernar en el ámbito prácticamente del 90% de las decisiones que se toman por parte del concello. Y eso lo ha dejado perfectamente claro y así tenemos actuaciones que se han tomado y que tampoco han sido ni amparadas ni debatidas dentro del ámbito municipal. Pues el traslado de la sede de la policía local, el cambio de ubicación del mercadillo, todas estas cuestiones no han sido debatidas o cuando han sido debatidas como el mercadillo y ha recogido una opinión mayoritaria del Pleno contraria a esa situación, el alcalde ha dicho, el alcalde soy yo, el gobierno soy yo. Es un aislamiento que utiliza los resortes que le da la ley para poder gobernar, pero que en todo caso no creemos que sea lo más oportuno, dado que en principio no cosecha el apoyo de ningún grupo municipal de la oposición, que se pueda decir es un gobierno minoría, pero con apoyos estables dentro de los otros grupos de la oposición que le darían una mayoría significativa para poder hacerlo. Y después ya, por último, para nosotros es el terreno más peligroso, del que tampoco tenemos prácticamente ninguna información,
y es las noticias aparecidas en la prensa. Hemos solicitado el expediente de la denuncia judicial o de la supuesta denuncia judicial que el alcalde ha realizado en los tribunales conforme a la empresa que tenía el mantenimiento informático, acusándola, como se vio en medios de comunicación, de haber robado información imprescindible de los vecinos de Mugardos. Yo creo que estos son temas que se deben de clarificar y que además, bueno, como se diría vulgarmente o popularmente, con las cosas de comer no se juega. Yo creo que esos son temas muy importantes porque lo está haciendo en representación de una institución y la institución no debe de servir para saldar cuentas políticas pendientes o reyertas políticas. La institución debe de servir para gobernar para el conjunto de los vecinos de Mugardos, pero no para seguir alimentando la polémica política. Bueno, hablando de su grupo municipal, señora Díaz, ¿qué tipo de oposición ha realizado en estos meses Izquierda Unida y cuál es, digamos, la ruta a seguir o el modelo de oposición que quiere practicar durante este mandato, ¿no? Bueno, nosotros, como siempre, tenemos una guía de ruta que es el programa que han votado los vecinos y vecinas de Mugardos, que es con el que nos hemos presentado. Lo cierto es que nosotros, en el primer pleno, creo recordar, hemos incorporado a debate algunas mociones que considerábamos muy importantes para el conjunto de los vecinos. Una de ellas es la rebaja del tipo impositivo de lo que conocemos como contribución, porque no creemos positivo que se utilice la mentira como está utilizando el grupo de gobierno. El grupo de gobierno no está bajando un 10% la contribución a los vecinos para el año 2016. Lo que ha desaparecido es la imposición del gobierno central de seguir subiendo la contribución a los vecinos de Mugardos como se había hecho en los últimos años. Por lo tanto, en el año 2016, por decisión del Partido Popular, se va a aplicar el coeficiente que estaba ya marcado en el impuesto, que es el 0,6, y por lo tanto se va a producir una rebaja del 10%, pero no porque lo haya decidido el Pleno, sino simplemente porque se va a utilizar el tipo impositivo que ya estaba aprobado por el Pleno de la Corporación, eso sí, aprobado además con unas subidas que nos habían aplicado obligatoriamente, y se va a dejar de cobrar ese 10% de más de este último año y del año anterior, porque el Gobierno ya no tiene esa imposición. Nosotros hemos solicitado, porque creemos que hay capacidad económica para ello, que el tipo impositivo volviera a donde estaba previamente a la obligatoriedad del Gobierno de subirlo, que es en el 0,45. Hemos obtenido un respaldo mayoritario de la Corporación Municipal, pero el Gobierno Municipal ya ha dicho que no lo va a hacer. Entonces, nosotros entendemos que estas cosas sí deben de ser explicadas, porque se han presentado además haciendo mucho hincapié en la bajada de impuestos frente a las imposiciones voluntarias del Gobierno anterior. Y bueno, la realidad demuestra, salvo que se rectifique en estos días, que ha sido todo lo contrario, utilizando la excusa del equilibrio financiero, cuando ellos hablaban de un superávit muy importante y que por lo tanto podían ser rebajados los impuestos, han utilizado un informe que no tenemos a día de hoy, de que el equilibrio financiero no les permitiría hacer la bajada de impuestos que nosotros hemos propuesto y que ellos habían comprometido. Y después, lo último, yo creo que sí que es grave, no tanto por lo que representa económicamente, pero sí por la distinción que se hace sin saber exactamente por qué se hace, y es solo la bajada de 5 euros en dos tipos de vehículos. El resto de camiones, motos, autobuses y demás seguirán pagando el mismo impuesto que van a pagar en el año 2015. No se puede salir a la prensa y decir que hay una rebaja del impuesto de vehículos cuando en realidad solo se le van a utilizar o solo se va a usar para dos turismos de dos tipos de caballaje fiscal. Bueno, pues yo creo que esto es una forma de mala utilización del marketing y de ir buscando ese golpe de efecto que decíamos antes. Bueno, estábamos hablando, señor Díaz, de esa situación del gobierno del Partido Popular en Mugardos, ese gobierno en minoría. ¿Existe la posibilidad de una moción de censura contra este gobierno? A ver, la organización de Izquierda Unida, más allá del grupo municipal, hizo un análisis al principio
de obtener los resultados electorales. El análisis era que Mugardos había votado claramente organizaciones que sociológicamente todo el mundo consideraba del ámbito de la izquierda, que teníamos que dialogar entre nosotros. En ese esfuerzo se volcó Izquierda Unida en su momento, y así además se refleja en la votación que se dio el 13 de junio, donde obtuvimos el apoyo del Partido Socialista y del BNG tras la firma de ese acuerdo. Por la decisión que todos conocemos de ICM, votó a su candidato. En todo caso, nuestro análisis de la situación no ha cambiado. Nosotros creemos que Mugardos y la votación de la ciudadanía responda que quiere un gobierno que represente mayoritariamente su voluntad, y la voluntad mayoritaria pues está representado en los 9 concejales que están en la oposición y no en los 4 que están en el gobierno. Yo creo que la aritmética y un poco la configuración sociológica de Mugardos nos lleva a decir que ese análisis será correcto, que la población de Mugardos quiere un gobierno que responda a la mayoría de lo que ha votado, y en ese sentido nosotros seguiremos trabajando, claro está. Por tanto, no se descarta esa posibilidad de una opción de censura. Bueno, yo creo que fui clara. Por nuestra organización seguimos teniendo ese análisis. Vamos a trabajar para que la voluntad de los mugardeses y mugardesas se vea reflejado en un gobierno que ellos votaron, porque además hemos detectado durante estos 3 meses, como te comentaba anteriormente, que hay un déficit de apoyos externos al gobierno del Partido Popular, y que por lo tanto no solo gobierna en minoría, sino que es un gobierno aislado que sustenta sus decisiones en sustraer el debate político de los órganos colegiados y en el uso que le da la ley para poder imponer sus decisiones, que en todo caso son minoritarias. Bueno, y hablamos ahora de otro problema, señora Díaz, que también afecta a Mugardos, pero a otras poblaciones, ¿no? Me refiero al desempleo. El último, informe de la Xunta de Galicia hablaba de un paro en Mugardos de 460 personas. ¿Cuál es su valoración de esta situación y qué medidas se pueden llevar a cabo para combatirlo, ¿no? En el pasado mandato, por ejemplo, hay que recordar esa intención de crear un vivero de empresas, ¿no? del que se había hablado, ¿no? Bueno, ¿cuál es ahora mismo su visión de este problema, ¿no? Sigue siendo el problema número 1, junto con la desprotección social, y es el problema que más demandan los mugardeses y mugardesas, que se intente poner algo encima de la mesa. Nosotros somos conscientes de la capacidad limitada que pueden tener los concellos, no solo a nivel competencial, sino también a nivel de recursos económicos, pero eso no significa que nos vayamos a quedar parados. Esa bajada del número de parados en verano también se ha producido al mismo tiempo por una herencia recibida. Ya estaban las 5 personas de playas, ya estaban las brigadas contra incendios, ya estaban los programas de Diputación para la generación de empleo, ya estaban los diferentes programas a los que nos habíamos acogido con la Xunta, o ya estaba previsto la contratación de un socorrista, también en colaboración con la Consellería, que posteriormente se amplió a uno más por decisión del gobierno del PP. Es verdad que este es un empleo estacional, que no es un empleo en el que podamos basar el futuro de Mugardos, pero tú antes habías mencionado el vivero de empresas, que en una de las primeras decisiones del PP, argumentando problemas que ellos dicen que no tienen solución, y nosotros decimos que sí que tienen solución, se quería dejar de efectuar y de invertir parte de una subvención que dio la Xunta y parte del dinero que el Ayuntamiento ponía como propio para ponerlo en marcha. Finalmente, los grupos de la oposición no han permitido que se tocaran esas partidas, pero lo cierto es que no hay intención política de llevarlo adelante. En todos estos 4 meses prácticamente que llevamos de corporación, ni un solo momento se ha puesto encima de la mesa nada relacionado con la formación, con la promoción económica o con el empleo. No se ha ni siquiera constituido la Mesa Local de Comercio, en la que Izquierda Unida tiene un representante, que soy yo misma. Tampoco se ha procedido a esa formalización, y no hay, yo creo que, una intención clara, no de trabajar, sino que, como en el resto de los temas, hay una incapacidad política de construir. Destruir es fácil,
Eso lo ha hecho muy bien el Partido Popular en los últimos tiempos de la corporación anterior. Ahora le toca construir y lo cierto es que su incapacidad política la demuestra no presentando ni una sola iniciativa en torno a formación, en torno a empleo, en torno a promoción económica. No hay ni una sola iniciativa encima de la mesa. Nosotros creemos que hay que recuperar ese proyecto, hay que darle vitalidad a la bolsa de empleo, porque si no se tiene atención, si no se impulsa, ese es un instrumento que no será válido. Hay que seguir en cooperación con las distintas administraciones para que ese trabajo temporal, aunque no precario, se pueda seguir consolidando en el Concello de Mugardos. Y después nosotros estamos muy preocupados, y no nos sentó nada bien cuando estábamos en el gobierno, que la Xunta no hubiera concedido el taller de empleo que había solicitado el Concello de Mugardos, y además en una profesión que creemos que va a tener demanda, como la está teniendo ahora, que era en el ámbito de la atención sociosanitaria en domicilio. Es obvio que la población está envejecida y ahí vamos a tener una apuesta importante, pero que aún así se debe de seguir insistiendo en ese tipo de demandas a la Xunta, y lo que nosotros entendíamos que podía ser algo muy positivo para Mugardos, que era abrir un plan de empleo para la rehabilitación de viviendas de casco histórico. Es verdad que sería un proyecto a medio largo plazo, pero que, como todos los proyectos, nosotros entendemos que por encima de las urgencias políticas de la venta inmediata de ese posible beneficio está el diseño de Mugardos y el diseño de una oferta formativa y de empleo. Y ese proyecto para nosotros era muy atractivo. Creemos que iba a ser bien acogido en los diferentes sectores de Mugardos, porque Mugardos también tiene un eje importante dentro de la construcción de los sectores en los que estamos. Y por último, sí que se debería de seguir con esa colaboración que se había iniciado al principio, sobre todo con la hostelería y con el pequeño y mediano comercio. Al mismo tiempo nos alegramos de que no se haya cambiado el sistema de vales en las ayudas de escolarización para el comercio, y que por lo tanto eso siga revirtiendo en Mugardos después de haber sido criticado, y en ese sentido nosotros sí que debemos de colaborar. Y después entendemos que hay un déficit que tuvimos en la corporación anterior, y fue abrir una colaboración más intensa con los diferentes concellos de la comarca para establecer programas de empleo y programas formativos más allá del ámbito del turismo en el que se trabajó. Debería de ser corregido en este mandato. Yo creo que hay condiciones ahora mismo también por el vuelco que dio la situación política en la comarca de Ferrol en cuanto al mandato de los diferentes gobiernos, y que por lo tanto ese debería de ser un tema de especial relevancia para el conjunto de la mancomunidad. Bueno, sin duda el empleo es un tema importante. Hay otro tema importante que es la economía. Le quiero preguntar por una de las decisiones que tomó el alcalde de Mugardos, en concreto el encargo de una auditoría para conocer la situación económica del concello. ¿Cree que fue una medida acertada, una decisión acertada? A ver, nosotros hemos emitido un voto de abstención en la Comisión de Hacienda y hemos abandonado el pleno en el momento en que el alcalde hizo la reflexión de que la auditoría se iba a hacer sí o sí, porque la iba a firmar justo cuando acaba el pleno, y que simplemente se llevaba al pleno para ver cuál era el posicionamiento político e intentar algún grupo municipal acorralar. Bueno, nosotros creemos que la institución no se puede utilizar para eso. En primer lugar, la auditoría era un compromiso político del Partido Popular, no es a petición de la interventora. Es más, en su informe, donde la interventora aduce que no tiene medios materiales y por lo tanto pide el socorro de una externalización y privatización de la auditoría, está encabezado porque por parte del señor alcalde me hace una petición el 11 de agosto, que es el mismo día que tomó posesión, y esa es la realidad. Pero ¿cuál es el argumento que se utiliza? Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna oposición a que se realice la auditoría, si nos oponemos a que se utilice la mentira para hacer la auditoría. Y la gran trampa del argumento de la auditoría es que había una factura de 96.000 euros de una obra ejecutada por Unión Fenosa, que era el soterramiento de los transformadores de la urbanización Bahía, que por cierto paga el promotor, y que se utilice
esa factura para decir que hay un error en la publicación del resumen de las cuentas en el presupuesto, que por lo tanto toda la contabilidad está mal y hay que hacer la auditoría. Cuando hay un informe del secretario que dice que es un error de publicación del resumen de las cuentas, pero que el expediente que fue el Pleno es el expediente que refleja la cantidad necesaria para que esa factura se pague. Yo creo que eso no se puede usar así. Nosotros ahí, como te digo, habíamos emitido un voto de abstención, era un compromiso del Partido Popular, por lo tanto, si la quería realizar, perfectamente podía realizarla porque era una competencia de él, como finalmente hizo, pero lo que no se puede generar es alarma dentro de la población en el sentido de que no quieren que se audite porque ya veremos lo que se puede encontrar y utilizando esa factura que estaba perfectamente reflejada en el presupuesto, como además así lo atestigua el informe del secretario, que es el que da fe del expediente que fue al Pleno y que se lo pasan por alto. Nosotros creemos que no se puede utilizar así, auditoría adelante. Creemos que las cuentas del Concello, bueno, creemos no, aseguramos que las cuentas del Concello de Mugardos están revisadas no solo por quien le corresponde hacer la auditoría interna, que es el Servicio de Intervención, sino también por el Consello de Contas. El resultado de la valoración del Consello de Contas sobre el Ayuntamiento de Mugardos está colgado en la propia página del Consello de Contas y la corporación anterior dejó votada en pleno, después de la exposición pública obligatoria, la Conta Xeral del año 2014, que por cierto la han remitido el último día cuando el pleno fue el 28 de mayo. Nada que esconder, el Concello de Mugardos da cuenta de sus cuentas a quien corresponde. Si hay una voluntad política de que se haga la auditoría, que la hagan, pero se debería de clarificar el marco en el que se quiere hacer la auditoría, qué es lo que se quiere auditar y qué es donde están las dudas. No con la mentira, porque el portavoz del PP en aquel momento estuvo en el Pleno, hay referencias exactas además al documento del presupuesto municipal y por lo tanto él sabe que perfectamente lo que está publicado en el boletín oficial de la provincia es un error que políticamente hay que asumir de esa publicación, pero no por eso se puede utilizar para hacer una auditoría, porque error se ha cometido por parte de este gobierno, 2 veces rectificado, en cuanto a la publicación de unos convenios con las entidades. ¿Qué deberíamos de pedir? ¿Una auditoría o es un error? Bueno, le quiero preguntar, señor Díaz, para terminar, por otro asunto que no tiene que ver con el ámbito económico, sí con los servicios sociales. ¿Cuál es la situación, a su juicio, de los servicios sociales en Mugardos y qué propone Izquierda Unida en este terreno? Bueno, nosotros creemos que la vida de los servicios o los servicios sociales en Mugardos gozan de una buena reputación. Nosotros no vamos a caer, no diría en el error, pero sí en la estrategia que utilizó el Partido Popular en su momento. Gozan de buena salud, tienen profesionales muy cualificados, tienen programas implementados que dan respuesta, quizás no todas, pero dan respuesta a las necesidades urgentes de la población. Hay proyectos, yo creo que muy importantes, que no se han tocado por parte del Partido Popular. Nos ha tocado la tasa del comedor, nos ha tocado la tasa de la escuela infantil, no se ha tocado el propio reglamento de prestaciones económicas y no se ha tocado la ayuda a domicilio. Por lo tanto, yo creo que el tiempo nos da la razón. Es verdad que como todo hay IVAs, todo sería mejorable, evidentemente. Nosotros sí creemos que hay que avanzar y quizás dar un paso más en todo el ámbito de atención a la infancia. Es un sector muy sensible. Habría que dar los pasos necesarios para que en lo que no son necesidades urgentes, pero sí necesidades que ayudan a la formación como persona, se pudiera avanzar más para dar una mayor integración, y me estoy refiriendo a que la tasa de actividades socioculturales necesita una reforma en profundidad. La necesitaba antes, no se pudo hacer, o en su momento no había condiciones para hacerlo, pero yo creo que en este momento sí.
el margen económico que hay en el comedor escolar o en la escuela infantil hay que llevarlo también a ese tipo de actividades donde están reflejadas las escuelas deportivas y culturales. Yo creo que eso es muy importante y fue una EIVA del gobierno anterior, y por lo tanto dar esa cobertura necesaria para que no solo podamos ir al colegio, no solo podamos comer en buenas condiciones, sino que también podamos disfrutar de esa parte que nos ayuda a crecer como persona, que es la actividad deportiva o cultural. Ese es un reto, que Mugardos tiene capacidad económica para asumir y que por lo tanto puede y debe asumir. Y después sí que tendríamos un reto que yo creo que es, y creo no, lo afirmo, es una EIVA del gobierno anterior, que quizás el reglamento de prestaciones económicas necesite de alguna medida fuera del reglamento de prestaciones económicas, más allá de las urgencias, para cubrir entre que se hace la solicitud de la renta de integración social y te la conceden. Son prácticamente 6 meses el plazo. Mugardos sigue teniendo demandas de Risga. Debemos de aprovechar además los estudios y prospecciones, por decirlo de alguna forma, de la ley que están haciendo otros gobiernos como el de La Coruña para poder hacer una renta de integración municipal. Yo creo que deberíamos de participar de esos debates y, por lo tanto, en la medida de lo posible y con las posibilidades que tenga Mugardos, sí cubrir ese tiempo en el que la persona solo está en el reglamento de prestaciones económicas, que debería de ser utilizado para algo más urgente. Esas son, a mi modo de ver, a corto plazo, las dos soluciones que debería, o los dos temas importantes que debería de solventar el Concello. Esa parte en cuanto a la infancia y esa segunda parte también en el que no tengo prestación económica ninguno y no se me concede la Risga. Y después yo creo que, por último, y en el ámbito del urgente, sí deberíamos de ser capaces de dar un nuevo impulso, porque bueno, todo tiene que coger nuevos impulsos, y sería el tema de la igualdad de género y la violencia. Bueno, la lacre es tremenda, este año además está siendo catastrófico, y por lo tanto sí que deberíamos, Mugardos fue en su momento un ayuntamiento pionero en ese tema, deberíamos de volver a poder reflexionar entre todos cómo incidir con una mayor, si cabe, presencia de la institución municipal, muy orientado probablemente al ámbito más joven, pero sí que eso debería de coger nuevo impulso en estos 3 meses y por lo tanto actuar de una forma decidida. Pues sin duda un problema fundamental para toda la sociedad, la violencia de género. Bueno, Pilar Díaz, portavoz de Izquierda Unida en Mugardos, un placer haberla tenido de nuevo esta tarde con nosotros. Gracias por haber venido. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Gracias, y a ustedes también. Gracias, como siempre, por su atención, y ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes, hasta luego.